Los sistemas de gratificación inmediata en el niño lo que ocasionan es desarrollar circuitos cerebrales que generan y necesitan la recompensa inmediata. Entonces, estamos generando adictos. Esto es Efecto Pantalla, un podcast sobre infancia y dispositivos móviles con Pau Rubio y Neus Úbeda. Muy bienvenidos a este nuevo podcast Efecto Pantalla, un podcast sobre infancia y dispositivos móviles con el que pretendemos aprender y poner de manifiesto cómo influyen las pantallas en el desarrollo de las pequeñas generaciones. Pau Rubio y una servidora, Neus Úbeda, somos periodistas y padres implicados en este tema y estamos encantados de poder hablar en este podcast con profesionales del mundo de la salud infantil, del mundo de la tecnología, porque nos van a poner mucha luz y mucho foco a un tema que como padres nos ocupa parte de nuestro tiempo y creemos que es fundamental que nuestro mensaje y este mensaje llegue sin duda al mayor número de papás y mamás que podamos. Es un tema más que interesante, un tema que además nos preocupa y que pensamos que hay que poner, ¿no?, de manifiesto y encima de la mesa para poner conciencia y saber precisamente a lo que nos enfrentamos cuando le damos un móvil, una tablet a nuestros hijos. Así que ya sin más, te damos la bienvenida a Efecto Pantalla y te presentamos a nuestra primera invitada. Hoy tenemos un episodio muy especial, con una persona muy especial con la que Pau y yo teníamos, la verdad es que muchas ganas de hablar, porque nos va a resolver un montón de dudas y nos va a dejar claras otras muchas preguntas que yo creo que todos los padres nos estamos preguntando ahora mismo. Te la voy a presentar. Ella es María Salmerón, es pediatra especialista en medicina de la adolescencia. Actualmente ejerce en el Hospital Ruber Internacional y es además coordinadora del Grupo de Salud Digital de la Asociación Española de Pediatría. Además, es miembro del selecto grupo de expertos creado por el Gobierno de España con el objetivo de desarrollar un plan para proteger a los menores de los riesgos asociados a las pantallas. Y también es autora, que no se nos olvide, de un blog que se llama Mi mamá ya no es pediatra. María, muy bienvenida a Efecto Pantalla. Un placer, que estés con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. Hola María. Bueno, María, Buenas. así como primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo es que una pediatra como tú tiene la preocupación de los efectos de las pantallas? Porque claro, cuando una especialista en la medicina infantil empieza a preocuparse por el uso de las pantallas, deberíamos levantar las orejas, ¿no?, los padres y madres. Creo que es una preocupación bastante extendida en el mundo pediátrico. Quizá mi peculiaridad sea que mi preocupación llegó hace 15 años. Cuando a mi consulta, pues eso nos pasa mucho a los médicos, que a veces somos los primeros en enterarnos, me llegó un caso de ciberacoso, que en aquel momento ni siquiera sabía que se llamaba ciberacoso. De hecho, ocurrió a través de una red que ya no existe, que es Twenty. Ujú. Eso también pone de relieve que estamos en un mundo muy efímero, ¿no?, a este nivel. Y eso hizo que empezara a interesarme pues cómo impactaban las pantallas en la salud, que en un principio era a través de los riesgos, como por ejemplo el ciberacoso, pero ahora sabemos que va mucho más allá. Claro, María, es interesante esto que cuentas porque los pediatras tenéis esta capacidad de detectar antes lo que está pasando, ¿no? Porque os llega la consulta. Y yo te quería preguntar, ¿qué más cosas habéis visto en estos años? ¿Cómo han ido cambiando las consultas pediátricas? Respecto a este tema, quizá el gran cambio fue el momento en el que la mayoría de los adolescentes empezaron a tener un smartphone en su bolsillo. Y también esa etapa en la que las pantallas estaban muy presentes en las familias y empezaron a utilizarse a edades muy tempranas. En el año 2016, la Academia Americana de Pediatría y la canadiense ya publicaron revisiones acerca de cómo impactaban las pantallas tanto en los niños pequeños como en la adolescencia, o sea que esto no es algo nuevo. Pero quizá el gran cambio fue precisamente cuando el acceso en la edad pediátrica aumentó por el hecho de que fuera portátil la pantalla, que te la pudiera llevar a cualquier sitio. Ya. ¿Y esto en la consulta en qué se traduce? Escuchamos por ahí que hay una epidemia de mala salud mental. ¿Esto es así? ¿Realmente esto lo veis en las consultas? Cuando la pediatría habla de este tema, de hecho ya hablamos de que no afecta solo al niño, sino que afecta también al adulto y afecta a todas las esferas de la salud.
Afecta a la salud física, afecta a la salud mental, afecta a la salud social, afecta a la salud sexual y una cosa muy importante que afecta al cerebro. Y esto en el niño tiene una peculiaridad que es el neurodesarrollo y en el adulto tiene otra peculiaridad, que es la demencia y el deterioro cognitivo leve. El uso de pantallas se ha convertido en una pregunta más, igual que preguntamos a los padres si utilizan sistemas de retención en el coche, por ejemplo. Es decir, se ha convertido en un apartado más de la historia clínica. Bueno, pues sí que hay diferencias según la edad, porque sabemos que en los menores de 6 años el efecto en el neurodesarrollo es mucho mayor. María, dices que tú detectaste los primeros problemas con pantallas hará unos 15 años, que me he quedado, o sea, muy sorprendida porque, no sé, a veces pensamos que es algo más de la actualidad, pero, jolín, 15 años son muchos años, ¿eh? Entonces, durante todos estos 15, 10 años últimos, las consultas de pediatría, las consultas que te hacen los padres, han cambiado porque, por lo que nos cuentas, el comportamiento en los niños o en los adolescentes por el uso de las pantallas pues también cambia, ¿no? No sé si esas consultas, o sea, si los pacientes llegan con esas consultas a ti, María. Pues desgraciadamente muchas veces no. La percepción en pediatría es que queda mucho trabajo por hacer en concienciación. No es tanto que venga como motivo de consulta, quizá en la adolescencia más, sino que a la hora de preguntar, como ya lo preguntamos siempre, somos los pediatras los que detectamos el problema. De hecho, está ocurriendo una situación muy peculiar y es que incluso en familias que están muy sensibilizadas, una de las preguntas que te hacen es que si el hecho de regular las pantallas o disminuir las pantallas o eliminar las pantallas de casa supone un riesgo para el niño, porque existe un doble mensaje todo el rato, por un lado, de que afecta y por otro lado, de que si no usan las pantallas parece que no se van a tener un problema en el futuro para encontrar trabajo. Entonces, está siendo muy complicado. Muchas veces los padres no ven esto como un problema. Es el pediatra el que a través de las preguntas detecta bueno, que a lo mejor un niño de 4 años pasa 3 horas al día de media, que de hecho es donde está la media en los estudios al día, ¿no? de pantalla. Y en el aprendizaje, lo que sí sabemos es que, bueno, por un lado, el niño en toda la etapa de desarrollo tiene muchas dificultades para extrapolar lo que aprende en una pantalla a la vida real y que el niño aprende mucho más a través del juego y a través de la experimentación y tiene que ver mucho también con la manera que tiene de comunicar la persona que es importante el aprendizaje, que en este caso sería el profesor, que el hecho de que se haga a través de una pantalla o no se haga a través de una pantalla. Y si sabemos además que la pantalla afecta al neurodesarrollo y a todas las esferas de la salud, desde el punto de vista de la pediatría no entendemos. Vaya, María, estás tocando tantos temas que yo quiero preguntarte por todo a la vez y no sé por dónde empezar. Pero bueno, sí que me quiero centrar, luego volvemos al tema de las aulas, pero ahora estabas hablando esto de que es un poco el mundo al revés, ¿no? Lo del tema de los estudios, que en lugar de demostrar los beneficios, lo que se está viendo son los perjuicios. Yo sé que desde el grupo que tenéis en la Asociación Española de Pediatría habéis estado haciendo una inmersión en la literatura científica. ¿Qué nos puedes contar de los estudios que hay? ¿Qué está diciendo la ciencia sobre todo esto? A ver, cuando existe un fenómeno nuevo, y a lo mejor nos podemos ir a algo que hemos vivido recientemente, como es la pandemia, eh, la ciencia tiene mucho que detectar. No solo el hecho de demostrar la causa-efecto, que eso viene después, sino de empezar a conocer los riesgos. Y para empezar a conocer los riesgos, cada estudio tiene una función, y para empezar a conocer los riesgos se hacen estudios poblacionales, se hacen encuestas. Las encuestas al final lo que nos permiten es ver cómo se relacionan dos variables, si una aumenta, la otra aumenta, si una aumenta, la otra disminuye. Y eso nos empieza a ayudar a ver por dónde hay que tirar de la ciencia, porque si empezamos, por ejemplo, a hacer ensayos clínicos, frente a qué hacemos ensayos clínicos si no conocemos el fenómeno. Entonces, es verdad que no establece relaciones causa-efecto, pero sí nos dice que, por ejemplo, a mayor uso de pantalla, pues mayor afectación en la salud mental o en la salud física. Una vez que eso ya estaba visto y empezamos a ver, por ejemplo, que afectaba mucho al sueño, por poner un ejemplo de la salud física, que yo creo que es algo que todos ya tenemos en la cabeza, empezaron a hacerse ensayos clínicos. El problema de los primeros ensayos clínicos es que empezaba a aparecer un dilema ético, que era, si vamos a hacer grupos comparativos, ¿es ético que nosotros expongamos simplemente por una razón de investigación a los niños a las pantallas
para saber si es perjudicial o no. Y en ese punto, bueno, la ciencia es muy rigurosa y entonces se pensó que igual no era ético. Entonces, durante un tiempo se ha paralizado los ensayos clínicos a este respecto, porque, claro, estamos hablando de una época de 15 años, ¿no? Y la ciencia bien hecha, una de las cosas y una de las peculiaridades que tiene es que entre que no se invierte mucho y que es lenta, y además la tecnología va a una velocidad vertiginosa, pues es muy difícil, ¿no? Que la ciencia pueda ir al mismo nivel por razones lógicas. Entonces alguien en un momento determinado dijo, bueno, pues a lo mejor no se trata de hacer grupos comparativos que comparen el uso de pantalla con más uso de pantalla. A lo mejor lo que tenemos que hacer es comparar el uso de pantalla con la desconexión digital. Y entonces nosotros lo que intervenimos es en esa desconexión digital. Y eso ya sí ético, porque además está haciendo una intervención que a priori parece beneficiosa. Y lo que vas a hacer es comparar según el rango, ¿no?, de cada uno, el tiempo de pantalla que haga. Desde que se hacen ese tipo de ensayos clínicos, ya sí que tenemos mucha evidencia de relación causa-efecto en muchos efectos que tienen que ver con la salud. Lo que pasa es que la ciencia todavía es más exigente y es que no nos contentamos solo con tener ensayos clínicos, sino que lo que buscamos es aumentar todavía más la evidencia científica agrupando esos ensayos clínicos y haciendo metaanálisis. Entonces, la ciencia está en ese momento de llegar a hacer metaanálisis respecto al efecto de las pantallas en ensayos clínicos aleatorizados, eliminando el uso de pantallas. ¿Y qué nos dice la ciencia respecto a eso? Pues que ya no tenemos dudas, que hay una relación causa-efecto directa y que cuando quitamos las pantallas mejora la salud en toda la población. Es decir, que la desconexión digital ya dentro de la literatura científica se está hablando como bueno, pues un hábito de vida saludable más. Además de todo esto, hay otra situación a nivel científico que está siendo muy interesante y es que se empezó a hacer un estudio a nivel poblacional en Estados Unidos que se llama estudio ABCD Study. De hecho, está en la página web y los resultados vamos, toda la población los puede consultar. Y lo que han hecho es un estudio poblacional desde los 9 años y lo van a continuar hasta la etapa adulta. Y una de las variables que se está estudiando es la exposición a pantalla y cómo afecta esa exposición de pantalla al cerebro en toda esta etapa que estamos hablando. Entonces, unido este estudio poblacional, que es de un N, o sea, el número de participantes es súper importante, a todos estos ensayos clínicos que ya se están empezando a agrupar porque ya tenemos suficientes ensayos clínicos, ya tenemos suficiente evidencia como para decir que tenemos un problema muy serio. Nos has dado una pista, ¿no?, al principio, pero yo quería concretar un poquito más de de qué manera afectan estas pantallas diferentes según la edad, según el estilo de vida, al cerebro, ya como tú decías, a la salud en general, ¿no? ¿Cómo afecta a los niños y cómo afecta también a los adultos el exceso del uso de pantallas, María? ¿Afectan igual? Me imagino que no, de diferente manera. El problema, que esto también tiene que ver con el neurodesarrollo, es que al final la pantalla produce un efecto de desplazamiento, es decir, el ser humano no tiene la capacidad, por mucho que las tecnológicas no lo digan, de ser multitarea. Entonces, si estamos frente a la pantalla, no estamos pudiendo hacer otras cosas. Y sabemos que los factores protectores son muy importantes. Entonces, si tenemos en cuenta los principales factores protectores, que es el sueño, la alimentación saludable, el ejercicio y las relaciones cara a cara, al final, la desconexión digital, si tú te desconectas digitalmente, vas a tener la oportunidad de desarrollar esto. Pero si no te desconectas, va a afectar simultáneamente a todos los factores protectores. El problema es que si no haces desconexión digital, ni vas a dormir bien, ni vas a tener una alimentación saludable, ni vas a tener relaciones saludables cara a cara, ni vas a hacer ejercicio físico. Luego, a nivel de desarrollo, bueno, pues si el cerebro está en desarrollo, efectivamente va a haber un mayor impacto. Y aquí, en la etapa pediátrica, tenemos dos etapas que son muy importantes porque ocurren cosas muy importantes en esa etapa, que son los menores de 6 años, especialmente los menores de 3 años, y la etapa adolescente. La etapa, no, que queda, el jamón york, ¿no?, que queda entre ese bocadillo, no es que no sea importante, pero es que el neurodesarrollo en esa etapa es mucho más lento. Entonces, el efecto que producen las pantallas también es menor. ¿Qué ocurre en los menores de 6 años? Los menores de 6 años tienen que desarrollar en muy poco tiempo algo y cosas súper importantes como son el lenguaje, la psicomotricidad gruesa, el subir y bajar escaleras, el correr, la psicomotricidad fina, el poder manipular adecuadamente,
Bueno, pues todo esto se ve afectado si hacen mayor uso de pantallas, porque mientras están en las pantallas no están subiendo escaleras, no están yendo al parque, no se están relacionando con otra gente, efecto de desplazamiento. ¿Qué ocurre en la etapa adolescente? Pues en la etapa adolescente ocurre algo similar. Lo que necesita el adolescente para tener un buen neurodesarrollo es relaciones cara a cara con sus iguales y tener muchísimo estímulo a nivel de aprendizaje. El cerebro del adolescente es un cerebro que está preparado para asimilar conceptos. Y lo importante en esa etapa es que se desarrolle bien la corteza prefrontal, que es justo lo que tenemos debajo de la frente, ¿no? A nivel cerebral. Y esa corteza prefrontal es como el regulador del cerebro, a nivel emocional, a nivel de regulación de las tareas, de uno mismo, tiene muchas funciones. Pues en ese momento lo que está haciendo el cerebro es crear conexiones desde todas las regiones cerebrales a la corteza prefrontal. Si ese adolescente pasa mucho tiempo en pantalla, y sabemos que el adolescente pasa mucho tiempo en pantalla, va a tener un problema cognitivo, va a tener un problema de lóbulo prefrontal, va a tener un problema de autorregulación en la etapa adolescente y en etapas posteriores. Por eso en el adolescente impacta mucho en la salud mental. Y luego ya a nivel de desarrollo psicoafectivo afecta tanto el uso de las pantallas que hacen los niños como el uso de las pantallas que hacen los padres delante de los niños. Es decir, el niño al final lo que necesita es tener un adulto presente y disponible. Cuando estamos en las pantallas no estamos presentes y no estamos disponibles. Entonces, ¿el niño qué hace cuando siente que su padre o su madre no le hace caso? Protestar, enfadarse. Claro, o sea, María, que no es solo el impacto directo que pueda tener en un consumo perjudicial de dispositivos, sino es este coste de oportunidad, ¿no? Estas cosas que los niños necesitan y que están dejando de hacer porque están con la pantalla. Has comentado estas dos ventanas clave, ¿no? En el crecimiento de un niño. Yo sé que, bueno, sabemos mucha gente porque es público, pero no creo que es algo que no es de dominio generalizado todavía, que la Asociación Española de Pediatría, en base, imagino, a esta información científica, hicisteis unas recomendaciones de uso de pantalla. ¿Nos las podrías explicar para ver si las damos a conocer a más gente? Bueno, se materializó finalmente en una página web. Hay otras asociaciones científicas internacionales que tienen cosas similares, como en la Academia Americana de Pediatría, y lo que hicimos es hacer una revisión, ¿no?, de todo lo que había publicado y también revisar cuáles eran las recomendaciones de otras sociedades científicas. La Academia Americana de Pediatría, su plan digital, la última actualización que hizo, bueno, tiene una peculiaridad que a nosotros nos llamó la atención, es que a pesar de llamarse plan digital familiar, se podía hacer un plan diferente para cada miembro de la familia. Y el problema era que cuando venían los pacientes a la consulta, porque es algo que utilizaban mucho en consulta los pediatras, venían con un taco de hoja. Entonces, claro, era inviable el poder manejar eso, porque al final salía un plan digital familiar para cada miembro de la familia. Entonces nosotros lo que hicimos fue optimizar eso. Revisamos todo lo que había publicado y al final la mayoría de las recomendaciones, puesto que todo lo estamos hablando de que todo impacta en todos, ¿no? Ese efecto de desplazamiento del que hemos hablado también impacta en los adultos. Al final la mayoría de las recomendaciones no son solo para los niños, son también para los adultos. Entonces el 90% de las recomendaciones es para toda la familia y luego hay cosas que sí son específicas de cada edad, pero por una razón obvia, ¿no? Porque si hacemos la recomendación de que no haya por ejemplo, soportes de pantalla en el carrito, pues va a ser algo que no vamos a recomendar ni la etapa adolescente ni la etapa adulta, por una razón, porque no usamos carrito a esa edad. Entonces sí que había ciertas peculiaridades según la edad. Pero el 90% de todas las recomendaciones son para toda la familia. De hecho, la base del plan digital familiar, como en cualquier tarea educativa que desarrollamos los padres, es que los padres tenemos que ser ejemplo. Si tú no comes zanahorias en casa, va a ser difícil que tu hijo coma zanahorias. Si tú durante toda la etapa de su desarrollo te llevas el móvil a la cama, va a ser muy difícil que cuando tu hijo adolescente tenga una pantalla, no se lleve el móvil a la cama. Entonces, ese es un poco el mensaje general del plan digital familiar. Hay que proteger el sueño, hay que proteger la actividad física, hay que proteger la alimentación, hay que proteger el neurodesarrollo, dos cosas que afectan mucho el neurodesarrollo y también el cerebro en la etapa adulta, es el hecho de ver las pantallas solo, esto sobre todo en los niños más pequeñitos, y el ruido de fondo. El ruido de fondo, el que haya siempre ruido en casa porque haya cosas conectadas, al final lo que nos impide es que nos concentremos en ese momento y cuando estamos en neurodesarrollo que se desarrolle la memoria a largo plazo. Entonces, bueno, pues todas estas recomendaciones están recogidas. Además, explica
El por qué existe esa recomendación, por ejemplo, lo del ruido de fondo, que mucha gente no lo sabe. Apagar a los dispositivos que no se estén utilizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque afecta a lo que acabamos de decir y damos alternativas. Es decir, que no solo en el plan digital familiar se recoge la recomendación, sino que se recoge cuál es la justificación científica para esa recomendación y se recoge también alternativas para poder dar alternativas a los padres en esos momentos. Al final uno clica las recomendaciones que quiere elegir y sale una página por una cara, como mucho por dos. ¿Con qué idea? Con colgarlo en un lugar visible de casa. Al final los niños, si nosotros empezamos a hacer estas cosas, son los propios niños los que nos autorregulan. El niño cuando aprende e interioriza una norma, si ve que el padre o la madre extralimita ese límite, lo que te va a decir es mamá, papá, Doy de fe, hecho, doy fe de eso, de, sí. de hecho yo ahora tengo un problema en casa. Y es que tengo dos personas muy críticas del uso de pantalla en casa. Y a mí me ayuda mucho a autorregularme. Claro, Entonces, un trabajo que hemos hecho en casa anteriormente se está convirtiendo en algo que, bueno, que para mí ahora mismo es difícil de manejar, que agradezco y que tiene que ocurrir. Pero es que no nos damos cuenta que los adultos tenemos un problema. totalmente. Qui- Quizá ese abuso de pantallas en los niños, o ya no el abuso como tú decías, el uso de las pantallas, los responsables somos los adultos, ¿no? Somos los padres que usamos el móvil y de hecho aquí en la Comunidad Valenciana en los últimos días ha habido unos acontecimientos muy importantes y yo creo que a mí me pasó y creo que como a mí, a muchos adultos, y creo que hemos estado pegados al móvil, pegados a la televisión para saber lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, tenemos que ser ejemplo, ¿no? Y dejar de usar, por lo menos delante de los niños y de los adolescentes, ¿no? Pero sobre todo de los niños, esas pantallas, ¿no? Aunque nos cueste un gran esfuerzo, porque también va a ser beneficioso para nosotros. Bueno, lo primero, un abrazo a toda la comunidad valenciana. Se me ponen los pelos de punta. Eh, Estamos con vosotros. Y efectivamente, al final, a ver, aquí también hay otro tema que yo creo que hay que poner encima de la mesa. En el momento social en el que nos encontramos, eh, bueno, hay una dificultad también en la crianza. Es decir, al final las pantallas sí que generan el hecho de que el niño, sobre todo a partir de los 2 o 3 añitos, quede fascinado por la pantalla. Es decir, el efecto que se ve desde fuera es que el niño está callado y está viendo lo que le estás poniendo. Entonces, eso también genera, aunque esté generando en el niño un efecto de desplazamiento, la posibilidad de que en esos momentos los padres, bueno, pues puedan hacer otras cosas. Entonces, muchas veces en los hogares se utiliza la pantalla un poco como pantalla niñera. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que el niño cuando está en la pantalla niñera no se frustra. Es decir, que el hecho de que el niño proteste en un momento determinado, si tú tienes que hacer una cosa, no pasa nada porque a tu hijo le diga, entiendo que tú en este momento quieras que mamá juegue contigo o que quieras que te preste atención, pero mamá está, no sé, fregando los platos o está haciendo las camas o está arreglando una bombilla y ahora mismo no te puedo atender. En cuanto termine de hacer esto, te atiendo. Entonces, esto que estamos haciendo, al final también lo que provoca es que el niño no reciba el no, no reciba el que no todo el rato puede recibir atención, no aprende a manejar su frustración. Entonces, esto que en un momento determinado, porque dedicamos mucho tiempo al trabajo, porque muchas veces estamos cansados, estamos agotados, porque no dormimos bien, porque no nos desconectamos de las pantallas. Bueno, aquí es multifactorial, no quiero echar la culpa a nada, sino que llevamos una vida que quizá no está adaptada para el ser humano, hace que estemos tan agotados y estemos tan necesitados de tiempo o de que de alguna manera, entre comillas, no nos molesten, que es cómodo, en realidad, tirar de pantalla. Pero bueno, también podemos cambiar, ¿no? Y podemos retroceder si somos conscientes de que a lo mejor esto no es lo mejor, pero requiere un esfuerzo tremendo por parte de los padres. Entonces, bueno, pues primero hay que preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a llegar, porque en lo que no estamos dispuestos a llegar no se lo podemos pedir a nuestros hijos. Y luego también entender que a lo mejor tenemos que hacer ajustes en otras cosas.
Es decir, esto es como el efecto bola de nieve. A lo mejor tenemos que dormir más, a lo mejor tenemos que pedir ayuda, no sé, a lo mejor tenemos que buscar una tribu, porque los niños también necesitan socializar y estar con otros niños y muchas veces es eso lo que más ayuda. Yo siempre digo que en casa es mejor que estemos 4 niños que estemos solo mi hija, porque entonces se pelean entre ellas. Entonces, bueno, es que esto lleva o sea, el hecho de reflexionar sobre el uso de pantalla empieza a impactar en un montón de cosas. Claro, es como tú dices, María, para los padres estamos muchas veces desbordados, una situación muy compleja de gestionar y al mismo tiempo, ahora te estamos escuchando a ti, pero al mismo tiempo el mensaje que recibes de otros lados, por ejemplo, de muchos colegios, es, no, 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 hay que asumir que estos niños son nativos digitales, que su mundo se va a desenvolver entre pantallas, entonces lo que hay que hacer es introducirlas cuanto antes y simplemente educarles en el buen uso de la pantalla. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué hacemos los padres frente a esto? ¿Qué opinamos los pediatras o qué opina la ciencia respecto a esto? Lo que opina la ciencia respecto a esto es, por un lado, que es verdad que es necesario aprender determinadas habilidades digitales, pero que muchas de las habilidades digitales, si lo pensamos, tienen más relación con el neurodesarrollo, porque lo que le estamos pidiendo al niño es, por ejemplo, una gestión de tiempo, una gestión de su identidad digital, y eso va a requerir tiempo porque un niño incluso en la etapa adolescente, por esa impulsividad característica que tiene el cerebro adolescente, pues se va a dejar arrastrar, pero en esto y en otras muchas cosas. Entonces, por un lado, no tienen las herramientas cognitivas necesarias para hacer esa autorregulación, porque muchas tienen que ver con el neurodesarrollo. Y luego es verdad que hay habilidades que tienen que ver directamente con la tecnología, pero que no es necesaria la tecnología para aprenderla. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Aprender a poner una contraseña segura, por ejemplo. Va a ser mucho más fácil que un niño aprenda a poner una contraseña segura tirado en el suelo, con un juego y papeles, que lo aprenda sentado en una silla delante de un ordenador poniendo la contraseña. Porque lo que tiene que aprender es el concepto de la contraseña segura. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Ujú. Entonces, estoy de acuerdo en que el niño tiene que aprender determinadas habilidades digitales, pero lo que no estoy de acuerdo es en el cómo tiene que aprender esas habilidades digitales, porque el niño tiene mucha dificultad en extrapolar lo que aprende en la pantalla respecto a lo que eso lleva a la vida real. Y vamos a poner también otro ejemplo muy sencillo. Cuando un niño, por ejemplo, hace una torre de cubos sentado en el suelo, está trabajando la manipulación fina, la tridimensionalidad. Un niño que hace una torre de cubos probablemente no acepte hacerla solo. Va a tener que tener una persona enfrente, que puede ser otro niño o que puede ser un adulto, con lo que ya está interrelacionándose. ¿Qué ocurre con la pantalla? Ya. ¿No? Es bidimensional, Mm. es decir, solo estoy moviendo el dedo a través de la pantalla, no estoy manipulando, no me estoy relacionando con nadie. Es decir, al final, el problema de la pantalla es que es un estímulo excesivamente simple para la complejidad que tiene el cerebro. Entonces no le permite desarrollar, no le permite alcanzar todas sus habilidades. Y esto Es ya lo sabe la ciencia. Entonces, por lo que cuentas, los niños que aprenden o que usan pantallas con más asiduidad de algunos niños que no usen esas pantallas, los que no los usen van a tener mejor desarrollo cognitivo entonces. Efectivamente. Pero no solo mayor desarrollo, es que va a tener una mejor salud. Ujú. Y, Claro. y vámonos a algo muy sencillo, que también todos vamos a entender. Salud ocular. Los oftalmólogos están súper preocupados porque el aumento de la miopía está siendo exponencial, pero ya no solo de la miopía, del estrabismo. Es decir, el ojo del niño necesita la acomodación, es decir, trabajar el ver de cerca tanto como el ver de lejos. ¿Por qué? Porque necesita que sus músculos oculomotores, es decir, los que permiten mover los ojos, y sus músculos acomodativos, los que permiten ver de cerca y ver de lejos, que se desarrollen. Entonces, cuando un niño está todo el rato a una corta distancia, los músculos del ojo producen spam. Entonces, de repente tienes a un niño que tiene una cefalea aguda, es decir, que le duele la cabeza cuando hace 5 minutos no le duele la cabeza y que se ha quedado visco. Eso en pediatría obliga a hacer una prueba de imagen porque lo que estamos pensando es que hay un problema neurológico severo como puede ser un tumor cerebral o una hemorragia a nivel cerebral.
Entonces, o sea, hay tantas razones para no exponer a los niños a las pantallas y tantas razones para que jueguen, para que estén al aire libre, para que manipulen, para que usen el lápiz, para que dibujen, que no entiendo, no entendemos, los pediatras no entendemos. Y luego hay otro tema que yo creo que hay que poner encima de la mesa y es que muchas herramientas educativas utilizan la gratificación inmediata para que el niño use más las aplicaciones educativas. Me explico, muchas aplicaciones educativas dicen que mejoran, bueno, una determinada área del aprendizaje. Hay herramientas educativas prácticamente para todo. No quiero poner una encima de la mesa porque todas son muy parecidas. Dicen que esa herramienta educativa mejora el aprendizaje respecto al inicio de usar la herramienta educativa que cuando terminan, pero no hay grupo control, con lo que al final no sabemos, porque entiendo que además de utilizar la herramienta educativa van al cole o hacen otras cosas. Entonces, no sabemos si realmente el efecto positivo es de todo lo demás que se está haciendo o solo en la herramienta educativa, porque no estamos comparando con niños de esa misma clase que no estén utilizando esa herramienta educativa. Entonces, al final, un poco la conclusión de esos estudios, aunque ellos digan que mejora el aprendizaje, es que realmente el estudio que han hecho no pueden concluir, no lo sabemos. Es decir, no digo que no lo mejore, sino que con esos tipos de estudios no lo sabemos. Tendríamos que tener prudencia. No han demostrado con ese estudio el que realmente mejora y por lo tanto, como sabemos que perjudica, pues prudencia. Pero es que además utilizan monedas, ranking entre los alumnos, juegos paralelos. Entonces, el niño, al final, lo que quiere estar es en la herramienta educativa no por el hecho de que mejore un área de su aprendizaje, sino porque quiere conseguir estrellas, porque quiere conseguir monedas o porque quiere estar en el juego. Los sistemas de gratificación inmediata en el niño lo que ocasionan es desarrollar, ha sido una manera muy burda explicado, circuitos cerebrales que generan y necesitan la recompensa inmediata. Entonces, estamos generando adictos. Le estamos enseñando al cerebro patrones adictivos, pero no le estamos enseñando manipulación gruesa, manipulación fina. Entonces, con los estudios que hay actualmente, es muy difícil decir si realmente el uso de pantalla mejora el aprendizaje formal. El problema ahora con el sistema educativo es que muchas veces, y eso es lo que yo intento trasladar siempre cuando doy charlas a los coles, incluso a familias que están muy sensibilizadas con este problema, la puerta de entrada de la pantalla en casa y además irremediablemente es el sistema educativo. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que el sistema educativo está afectando a la salud y al neurodesarrollo de los niños. Sí, con el agravante, María, de que no se trata de un uso puntual o que se focaliza en una asignatura, sino que cada vez se extiende más este famoso sistema one-to-one, donde cada niño tiene que comprar su propio dispositivo. Muchas veces se lo compran al propio colegio, ¿no? Entonces aquí, escuchándote, me queda claro que hay dos vertientes. Una es la educativa, ¿tiene beneficios? No tiene. Escuchándote, parece claro que no se ha demostrado que tenga beneficios. Y en el caso de que los tuviese, hay que ver la vertiente de la salud, que aquí, por lo que nos cuentas, creo que ya tenéis bastante claro que sí que es perjudicial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a partir de este punto? ¿Cómo avanzamos? Hay un axioma dentro de la literatura científica que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Eso lo que quiere decir es que cuando algo no lo hayamos demostrado, la ciencia tiene que ser muy prudente. ¿Por qué estamos luchando los pediatras? Estamos luchando los pediatras, por un lado, para sensibilizar a las familias, porque hay una cosa que dice el sistema educativo que yo estoy de acuerdo, que es cierto que también los niños pasan mucho tiempo frente a las pantallas en las familias, pero el hecho de que eso ocurra no exime a los centros educativos de su responsabilidad. Y esto tiene que ver con cómo entendemos la protección al niño. Es decir, no podemos partir de la base de que todas las familias, por circunstancias múltiples, de hecho, a cualquier familia, lo hemos vivido en Valencia, ¿no? En estos momentos, puede ser protectora en todos los momentos de su vida porque en una familia puede ocurrir muchas cosas. Entonces, el centro educativo per se se tiene que considerar protector porque es un lugar donde pasan los niños mucho tiempo y si ese lugar es protector, ya estamos mejorando la calidad de vida de ese niño. La familia tiene mucha responsabilidad porque los padres tienen mucha responsabilidad, lo sabemos, pero el centro educativo también tiene mucha responsabilidad. Entonces, aunque es cierto que hay que trabajar con las familias, también hay que trabajar con los centros educativos. Y ahora voy a ser muy políticamente incorrecta. A mí, y esto es una reflexión totalmente personal,
creo que la única justificación en la pregunta que hemos formulado anteriormente de ¿es la primera vez en la humanidad, ¿no?, que los sistemas educativos están yendo en contra de la salud y del neurodesarrollo de los niños? La única respuesta que se me ocurre dar después de todos estos 15 años es que pienso realmente que en el sistema educativo hay un conflicto de interés. Es decir, algo está pasando que de alguna manera no se puede o no se quiere retroceder respecto a esta toma de decisiones. Y lo único que puedo pensar que hay detrás es el dinero, porque es lo único que, bueno, porque el dinero al final lo consigue todo, desgraciadamente. Entonces, yo lo que pido, y también lo pidió la Asociación Española de Pediatría, es que igual que los pediatras, cuando damos una charla, cuando hacemos un estudio científico, estamos obligados, afortunadamente, ya a declarar nuestro conflicto de interés con las farmacéuticas, y eso hace 20 años en medicina era impensable, y ya tenemos un código ético autorregulado por las propias farmacéuticas, porque eso que ya está hecho no se extrapola al sistema educativo y que todo el sistema educativo desde el profe hasta el centro, hasta el ayuntamiento, hasta la comunidad y hasta el Ministerio de Educación, esté obligado a declarar en cada momento su conflicto de interés. Y ya para terminar, sabemos que pronto verá la luz un libro que has escrito. ¿Nos puedes adelantar algo de ese libro? ¿Fecha de lanzamiento o qué es lo que vas a contarnos o que vamos a poder descubrir en tu libro, María? Pues no deja de ser de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ya hemos adelantado de qué va el libro, de todo lo que estamos hablando. Mucha gente me pedía desde hace tiempo, bueno, María, tú que sabes tanto de esto, ¿por qué no lo compendias? ¿Por qué no lo publicas? Porque creemos que es muy importante, ¿no?, que desde un lenguaje no científico, pues esto pueda, bueno, que se lleve a todos sitios, al sistema educativo, a los padres, bueno, también a otros pediatras y a otros, o sea, dentro del personal sanitario también hace falta mucha formación. Y bueno, me costó porque yo ya he escrito un libro y ya sé lo que es escribir un libro. El primero te hace mucha ilusión y el segundo no deja de hacerte ilusión, pero ya sabes a lo que te enfrentas. Y el libro es mucho trabajo. Entonces me daba cierta pereza, ¿no?, por lo que supone escribir el libro. Pero es verdad que ya llega un momento, ¿no?, que bueno, también al final estoy revisando porque se está también trabajando para revisar el plan digital y para sacar un documento científico respecto a este tema. Y bueno, y dije, pues este es el momento, ¿no? Porque me estoy revisando todo, tengo todo muy fresco y bueno, al final he cambiado un poco el lenguaje, pero no deja de ser un poco compendiar lo mismo. Y el libro ya está entregado a la editorial, está en fase de revisión. También EDAF ha tenido dificultades porque toda su parte de distribución está en Valencia. Esto probablemente va a hacer que se retrase la publicación del libro porque se han perdido ejemplares de muchas cosas y hay que sacar, ¿no?, otros ejemplares que ya están publicados para que puedan seguir comercializados. Entonces, bueno, pues no sé exactamente cuándo va a salir, supongo que será perinavidad, antes de Navidad o después de Navidad. Y bueno, al final un poco la conclusión va por un lado el hecho de que es muy importante que los adultos tomen conciencia. Por otro lado, que es muy importante que también seamos conscientes de cómo funciona la tecnología en este momento, porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Al final, mucho o todo de lo que consumimos a través de la tecnología está hecho desde el diseño para que nos quedemos. Hay un documento muy interesante de la Agencia Española de Protección de Datos que se llama Patrones adictivos desde el diseño. Está enfocado mucho en la protección de datos, pero cuando uno se lo lee entiende muy bien, ¿no?, que es que en realidad todo está hecho para que nos quedemos y en las redes sociales es muy claro el scrolling infinito, el hecho de poner me gusta, de poner comentarios, de que la información que te ponen pues es atractiva para cada uno de los usuarios, porque al final existen las cookies y bueno, al final es muy difícil que alguien se desconecte cuando ya desde el diseño y además ahora mismo el diseño lo hace la inteligencia artificial, todos nuestros datos de nuestro comportamiento y de nuestros propios datos, de todo lo que hacemos a través de la tecnología, se vuelca en la inteligencia artificial para que todo lo que nos aparezca sea más atractivo y nos quedemos más tiempo, aunque la empresa tecnológica diga que es para mejorar la interfaz del usuario. Y si ya para un adulto es complicado desconectarse, pues imaginaros para un niño, ¿no?, cuando no tiene las herramientas cognitivas para hacerlo. Entonces, aquí también hay un tema que tiene que ver con los gobiernos, que tiene que ver con la legislación, puesto que estamos hablando de proteger nuestra salud
y que tiene que ver también con la ética de las propias empresas tecnológicas. Es decir, por una razón meramente económica, porque al final el objetivo de la empresa tecnológica es número de usuarios, ¿no? Por unidad de tiempo, es lícito que utilicen estrategias que sabemos que desde el diseño perjudican nuestra salud. María, yo creo que sí, que igual la legislación puede ayudarnos, pero yo creo que al final quien tiene que protegernos a nosotros y a los niños de las pantallas somos nosotros mismos. No hay otra opción. O sea, somos nosotros los que tenemos que ser responsables para conocer, ¿no? Como de la mano de personas como tú, a qué nos enfrentamos, ¿no? Y ya desde ahí, conociendo la información, decidir si queremos seguir usando pantallas de una manera abusiva o no abusiva, o dejarlas solo para lo imprescindible. Yo creo que al final cada uno tiene también su propia responsabilidad para saber lo que le perjudica y lo que no. María, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Te hemos exprimido bien exprimida porque, y bueno, y más cosas que te podríamos preguntar, pero bueno, ya sabes que también a veces el tiempo, pues en estas cosas es el que es. Y Pau y yo te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este episodio de Efecto Pantalla. Ha sido un placer, la verdad. ¿Verdad, Pau? Absolutamente, María. Estábamos escuchándote los dos fascinados. Yo he visto que Neus no paraba de escribir. Creo que quiere hacer otro libro ella. O sea que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo muy fuerte. muchísimas gracias a todos y nada, que podemos. Yo creo que también hay que lanzar un mensaje positivo de que si la población, ¿no? Y efectivamente todos tenemos nuestro nivel de responsabilidad, pero creo que no debemos de dejar de volcar la responsabilidad, ¿no? También en la legislación y en las empresas tecnológicas, lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr. Pero bueno, queda trabajo por hacer y esperemos que todas estas cosas que estamos haciendo, el libro, el que vosotros hayáis decidido hacer un podcast, ¿no? Al final todos unidos, porque esto es una labor de toda la sociedad. Mi libro solo, mi consulta sola, vuestro podcast solo no, pero la unión de todos, y eso lo estamos viviendo en Valencia, seguro, seguro, seguro que no hará que lo consigamos. María, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Esto es Efecto Pantalla, un podcast sobre infancia y dispositivos móviles con Pau Rubio y Neus Úbeda.